les quería comentar, yo les di el puzzle para que fueran haciendo de una manera un poco más didáctica la explicación sobre los temas de Estado. No sé cuántos sabían de Estado, si ya habían abordado el tema con construcción de ciudadanía, tenían alguna noción, pero bueno, la actividad del puzzle era un poco para que ustedes puedan ir contestando a medida que avanzaba el video. Vieron que las preguntas surgen del video, no hay un conocimiento previo que por ahí necesiten saber al respecto del mismo, pero sí, lo que me interesaba es que ustedes fueran viendo esos puntos o esas cuestiones que tenían que ver con el Estado para poder hacer una diferenciación. Como les comenté antes, nosotros íbamos a abordar Estado, los distintos tipos de Estado, cuál es la diferencia con Estado-Nación, la relación que había y la evolución del Estado. Entonces, un poco la actividad esa era un poco más didáctica o interactiva para que ustedes puedan tener algo un poco más entretenido para trabajar y no únicamente ver un video. Yo hice igual algunos puntos importantes para que ustedes vayan viendo a medida con la actividad esta qué es lo que a ustedes les quedó claro del tema y que podamos ir avanzando sobre esto, ¿sí? Por supuesto que todas las unidades que ustedes fueron viendo tienen un correlato, y lo que vieron de la acción política y la acción del Estado y el poder que ejerce el Estado viene ahora concretamente a aplicarse en esta unidad que es el Estado, ¿no? Y que también el Estado, así como lo vieron en sus ámbitos de aplicación específica, como la escuela y las distintas organizaciones, vamos a ver a qué se conoce como Estado. Y para saber qué conocemos por Estado, también tenemos que hacer, como les mostré en esta actividad del puzzle, esos elementos que constituyen el Estado, y a su vez una diferenciación, que es una noción con la que ustedes, que generalmente uno se confunde mucho entre lo que es Estado y lo que es nación. Lo que vamos a ir viendo también es una evolución en el Estado, ¿no es cierto? Y cómo el Estado y ese poder del Estado fue cambiando con el tiempo, desde esas monarquías absolutas hereditarias hasta llegar al Estado democrático que conocemos hoy, el Estado moderno, y ese factor que fue marcando de alguna forma esa modificación del Estado, que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo. Y la incidencia que el Estado fue tomando en los distintos momentos históricos con esta evolución del capitalismo. Esa es la idea. Así que yo voy a compartir un poco lo que les mostré antes. ¿Sí? Bien. Les voy a ir mostrando esto para ir haciendo un reconto de lo que hablamos. Primero, como qué es el Estado, y en este sentido amplio de esta dominación política dentro de una sociedad delimitada por un territorio, volvemos otra vez a los sentidos, el sentido amplio que tiene el Estado en general, todo tipo de Estado, ese poder que tiene o esa dominación política. Y ahí otra vez entra en juego el tema del poder, de esta dominación, de esta posibilidad de ejercer la fuerza que tiene el Estado, fuerza física además, a través de esas fuerzas militares o fuerzas policiales, que tiene para poder actuar el Estado, ¿no es cierto? Entonces, volvemos otra vez a repasar esos conceptos anteriores de lo que es el poder, de cómo ese poder se ejerce a través de esa persuasión o esa coacción que hablamos antes, y de que ese poder que tiene el Estado, a su vez, se encuentra legitimado inclusive esa coacción o esa fuerza física a través de las fuerzas de seguridad con las que cuenta el Estado, esa legitimidad que tiene. ¿Y por qué? Por esa legitimidad que tiene el Estado, que es la que también le otorga de alguna manera el pueblo para poder actuar y ejercer ese control, o ese rol que hablábamos antes de esa acción política que tiene que ver siempre en miras del bien común, ¿no es cierto? Que de alguna manera se justifica, ya sea la coacción del Estado, el empleo de la fuerza, pero a su vez el Estado va a buscar consensos, porque por supuesto que cuando todo se trata de lograr a través de la coacción, esto puede llevar a una oposición por parte del pueblo y que ese poder no se pueda ejercer. Entonces, hablábamos justamente de esto, de que es una dominación únicamente de carácter política en principio, pero después vamos a ir viendo que con el transcurso del tiempo y a medida de que va evolucionando, y sobre todo en esta etapa del capitalismo, nos encontramos con una incidencia del Estado que no excede el ámbito político y ya empieza a tener una inferencia en el ámbito
del mercado, en el ámbito económico, ¿no es cierto? Porque las relaciones humanas, las relaciones sociales, no solo se limitan en ese espacio político, sino que también hay muchas cuestiones económicas que van marcando las relaciones entre las personas. Entonces, avanzamos un poco más. Esto es lo que ustedes vieron a través del EDPASE que yo les di como actividad, que hay que tener en cuenta estas cuestiones, que el Estado se compone de elementos. Sin estos elementos que nosotros vimos, como la población, el territorio y las normas, y el gobierno, el Estado no se puede llevar adelante. Si falta alguno de estos elementos, el Estado no es tal. Tiene que tener, obviamente, esta población, que era el factor humano del que hablaba el EDPASE que estuvieron completando ustedes, este territorio que es una porción geográfica delimitada, pero delimitada donde sus leyes se aplican, donde existe esa aplicación de esas leyes, ¿no? Tiene que existir estas normas dijimos que son las leyes que se dictan, ¿para qué? Con este fundamento del bien común que siempre tiene el Estado en sí. Y a su vez, estas leyes que conocemos, que son las que se dictan, son las que nosotros tenemos consagrados en Argentina, como decía la actividad, tiene que ver con la Constitución Nacional. La Constitución Nacional, o ley fundamental como se conoce, tiene que ver con una norma fundamental que no admite otra ley por encima de ella, y bueno, nosotros después en el transcurso de las diferentes unidades ya nos vamos a abocar especialmente a la Constitución, y a la jerarquía de las normas, los tratados y toda esta cuestión. Pero bueno, es importante saber que nuestra ley fundamental, ustedes ya lo conocen esto porque creo que es algo que lo reiteran todos los años, tiene que ver con la Constitución Nacional, un periodo de constitucionalismo donde se reconoce que la actuación del gobierno no sea de manera arbitraria, sino que tenga la posibilidad de que esté limitada tanto su poder de acción como su organización por esta ley fundamental, que ¿no? De alguna manera el Estado encuentra su límite en su accionar en esa Constitución Nacional, que es en el caso nuestro nuestra Constitución Nacional. Y después el gobierno que, como decíamos antes, tiene que ver con estos organismos e instituciones que crean y aplican las normas. Si nosotros lo vemos en el caso concreto nuestro, por supuesto hablamos de los tres poderes principales que tenemos, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y vemos como hay algunos que son los que crean y otros como los que aplican, ¿no? Que esto también después lo vamos a poder desarrollar con detenimiento más adelante. Pero bueno, lo importante es que sin estos elementos el Estado no es tal, y ahora vamos a la próxima, donde ahí se pone la definición del Estado, donde de alguna manera con esos cuatro elementos podemos decir que es una comunidad social conformada por una población organizada en instituciones gubernamentales que habitan un territorio determinado y tienen derechos y obligaciones que cumplir. Esta sería una definición bastante completa del Estado, teniendo en cuenta todos sus elementos, ¿no es cierto? Y que de alguna manera muchas veces el término de Estado se confunde con el de nación, ¿no? Y muchos hablan de Estado, y si el Estado y la nación es lo mismo. ¿Y qué es lo que diferencia el Estado de nación? No sé si alguno de ustedes quiere comentarme algo, si tiene una idea, si hace una diferenciación, si la conoce, si pudieron leer algo al respecto. ¿No? ¿Sigo? Bueno. ¿Quién ingresó al grupo que tiene configurado el celular? ¿Va a ser alguno de los chicos? Bueno. Perfecto. Bien. Bueno, chicos, vuelvo a retirar a los que no tengo identificados con el nombre, por favor. Así continuamos con la clase. Bien. Entonces, les comentaba, si era lo mismo Estado que Nación, ¿ustedes creen que es lo mismo Estado que Nación? No. ¿No? Bien. No, no, no. Perfecto. Y bueno, cuéntenme ustedes entonces, a ver,
¿Por qué creen que no es lo mismo? Gracias, ahí Delphi ya. En realidad, Estado y nación no son lo mismo, y es cierto lo que dice Yosu, porque en realidad lo que tenemos que hacer una diferenciación primero es, las preguntas que yo puse acá ¿es lo mismo Estado que nación? Y para eso tenemos que saber qué es una nación. Y a su vez, si puede haber estados sin su correlato nacional o estados plurinacionales. Estos ejemplos vienen a colación porque muchas veces uno habla de Estado y nación como si fuesen sinónimos, y Estado y nación no son sinónimos, ¿no es cierto? Sino que nación tiene que ver en realidad como un conjunto de personas que comparten una misma creencia, un idioma, tradiciones, costumbres y demás, que tienen un sentimiento de pertenencia respecto del lugar, pero no necesariamente, como el Estado, tienen una delimitación geográfica. A veces puede ser que, en muchos casos pasa, y en el caso nuestro, que nación y Estado se confunden porque las mismas personas que tienen todas esas tradiciones, costumbres y que mantienen el idioma y demás, o creencias, confluyen en un mismo espacio territorial. Por lo tanto, Estado y nación terminan confundiéndose en sí y termina siendo una misma cosa. Pero en realidad, no necesariamente la persona que tenga una nacionalidad tiene que estar en ese estado. Un ejemplo claro que nosotros podemos ver es, por ejemplo, el de un argentino que se va a vivir a España, ¿no? España, Italia, supongamos que tenemos una persona que vive allá, pero a pesar de estar viviendo en España, e inclusive haber tenido, que le hayan otorgado una ciudadanía, esa persona sigue con sus costumbres, consume dulce de leche, toma mate, escucha música que tiene que ver con su país, típica de su país, sigue hablando su idioma, más en otros países, ¿no? En España es bastante similar, pero bueno, supongamos que la persona vive en Italia, continúa utilizando su idioma, viaja cada vez que puede a la Argentina, y se mantiene con todas sus costumbres y demás. Esa persona quizás no se encuentra dentro de un mismo estado, pero no deja de reconocerse nacional del mismo. ¿Se entiende el ejemplo? Acá estamos hablando de una persona que continúa teniendo esa nacionalidad o ese sentimiento de pertenencia, de ser argentino, a pesar de que habite otro territorio. Es decir, no está delimitado por el territorio, el estado nuestro, por la Argentina, pero claramente mantiene esa nacionalidad porque tiene ese sentimiento de pertenencia y sigue poniendo en práctica todas esas tradiciones que lo identifican con su país. ¿Sí? Esto pasa también con los ejemplos que uno puede ver, por ejemplo, con las comunidades judías, ¿no? No sé si ustedes vieron la serie de Netflix de Poco Ortodoxa, si la pudieron ver, ¿alguno la vio? No sé si la vieron. No. Pero bueno, generalmente es una película también que trata, por ejemplo, claramente cómo, de alguna manera, una comunidad, es una comunidad judía, ¿no es cierto?, muy cerrada, donde tienen sus tradiciones y demás bien arraigadas, que viven en una ciudad, que viven, de hecho, en Estados Unidos. Entonces, esto es lo que habla un poco de ser nacional. Mantienen absolutamente todas todas sus costumbres, sus tradiciones, desde la comida típica hasta lo que hablan, la forma de vestirse y demás, pero viven en otro país totalmente distinto. Esto tiene que ver con la diferencia entre lo que es la nacionalidad y lo que tiene que ver con el Estado. La nacionalidad no implica, como dijimos, una delimitación geográfica territorial, a diferencia del Estado, ¿no es cierto?, que sí lo exige. Acá yo en la próxima les puse, para que ustedes vean, qué es nación, y se los puse acá en la definición de nación. Entonces les puse que es el conjunto de personas que comparten creencias, tradiciones, idiomas, culturas, y que poseen ese sentimiento de unidad. Y que no poseen fronteras geográficas, aunque a veces se puede referir a personas que compartan un mismo territorio. Esto es lo que les decía recién, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que les estaba comentando recién, de la diferencia de lo que es nación y lo que es Estado. Entonces, si volvemos a la pregunta anterior, por supuesto ahí dijimos qué es nación, hablamos de la diferencia entre Estado y nación, y hablamos de que puede haber Estados sin su correlato nacional y puede haber Estados plurinacionales. Ejemplo, como Turquía, Irak y demás, son Estados sin su correlato nacional,
y estados plurinacionales como por ejemplo, en el caso de España, por ejemplo, tenemos, o en el caso de Bolivia, tenemos estados plurinacionales, donde hay varias nacionalidades o varias costumbres o comunidades que tienen que ver con esta cuestión de que les comentaba, ¿sí? Voy admitiendo a un compañero más. Bien, bueno. Volviendo con esto y haciendo la diferenciación entre lo que es Estado y Nación, y a su vez lo que continuamos ahora, esta voy a pasar a la próxima, es los tipos de Estado que hay. Y en realidad lo que a mí me interesaba que ustedes pudieran ver es que el Estado, por supuesto, tiene una evolución a través del tiempo, como todo, y que esa forma de ejercer el Estado, la incidencia que el Estado tenga en las relaciones sociales, por supuesto va a estar delimitado, como hablábamos antes, por ese contexto histórico, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver diferentes teorías del Estado, tipos del Estado, y después vamos a hablar un poco más específicamente entre las teorías del Estado contractualistas, que son las que fundamentan la existencia del Estado en sí. No sé si recuerdan que en las primeras clases yo les preguntaba si la acción política era previa al Estado o el Estado existía antes, y en ese momento habíamos hablado de que el Estado, en realidad, la acción política era previa al Estado, porque la persona o el ser humano nacía en un estado de naturaleza y que producto de convivir con otras personas y relacionarse, era que necesitaba que se regulen esas relaciones interpersonales para evitar situaciones de conflicto. Esto que habíamos hablado antes tiene que ver con esto también, y con estas teorías que vamos a ir desarrollando de acuerdo a los contextos históricos, ¿no? Tenemos contextos históricos donde el Estado estaba representado por una monarquía absoluta, y los contextos históricos que se fueron desarrollando con la influencia o el avance del capitalismo, que son los estados como los conocemos ahora, ¿no? Estos estados de tipo más modernos, donde tenemos la incidencia de la propiedad privada y las situaciones estas de desigualdad entre los propietarios o capitalistas y el trabajador, la burguesía y el proletariado, que es por ahí lo que ustedes habrán visto antes en historia o en otras materias, y cómo qué es el rol que va teniendo el Estado y cómo va jugando su rol a medida que estas situaciones van transcurriendo en el tiempo. Entonces, los puse acá a modo de repaso, para que ustedes fueran viendo de alguna manera algunas cuestiones, los avances o los distintos tipos de estados, hasta después llegar al estado moderno que nosotros conocemos, y también cómo se vincula el comercio, como dijimos, y el mercado, y cómo este estado va a ir interviniendo en las cuestiones, en las relaciones de mercado también, aunque en primera instancia uno lo asocia a un estado que tiene un accionar de tipo político únicamente. Después veremos que esta situación va a ir cambiando. Hasta ahora, lo que quería que ustedes puedan ir viendo es una primera etapa donde tenemos un estado de tipo liberal, ¿sí? Este estado de tipo liberal que transcurre aproximadamente entre el siglo XVII y XVIII, donde las relaciones de mercado, o sea que inicia ya también con el capitalismo, y donde estas relaciones de mercado prácticamente van a estar liberadas, es decir, nosotros vamos a tener una poca intervención del Estado, casi nula, y solo el Estado va a intervenir en cuestiones esenciales. Es decir, que se van a regir por las leyes de la oferta y la demanda, y acá es donde uno va a ver esta cuestión de los productores o los dueños de bienes de producción y el trabajador y estas relaciones, limitándose a un contexto muy acotado en la cuestión, en el accionar del Estado, ¿no es cierto? Por supuesto que esta poca intervención del Estado siempre trae estas aparejadas, estas situaciones de desigualdad entre la clase trabajadora y el capitalista, o como se manejaba antes y se decía, bueno, la burguesía y el proletariado, que fue cambiando, y este trabajo que se asentaba en un principio en
en el campo, en la zona rural, a través del factor de la revolución industrial, va a ir cambiando, y ustedes van a ver cómo de a poco el auge de la revolución industrial también va a ir generando estas situaciones y esta diferencia de clases sociales y demás, donde el Estado prácticamente no va a intervenir en cuestiones básicas como por ejemplo salud, educación y demás, pero no va a regular las relaciones de mercado. La situación ya más a finales del siglo XVIII, ya nos encontramos con el estado de bienestar. Este estado de bienestar tiene que ver con un estado mucho más intervencionista, es un estado que comienza a intervenir producto de las crisis que surgen a través de las guerras, de las situaciones de desigualdades en las guerras, y de los conflictos de los obreros por las necesidades y este abuso de poder de esta clase capitalista. Entonces, a partir de ahí, el rol del Estado va a ser totalmente diferente y va a tener una gran incidencia en todas las cuestiones. Es decir, vamos a tener un Estado que va a intervenir en cuestiones de mercado, ¿no es cierto? Y va a regular muchas más cuestiones como antes, y no se va a limitar a estar en estas cuestiones básicas que lo hacía el Estado liberal, sino que vamos a tener un Estado que va a empezar a ocupar un rol bien activo, que va a tener injerencia no solo en políticas de salud y de educación, sino también en materia de seguridad, y ahí van a surgir la inferencia en la seguridad social. Vamos a ver cómo eso va a estar en el tema de las ayudas económicas, los seguros de desempleo, va a regir en cuestiones laborales, ¿no es cierto? Va a tener esa mediación entre el trabajador y el empleador. Y bueno, esta cuestión que tiene que ver, como les decía, es producto de una situación de la época y de una situación de crisis, va a durar un periodo hasta más o menos 1970, donde ya tenemos, nos vamos a encontrar con una nueva forma de Estado. ¿Producto de qué? De la crítica de este sector capitalista, que por supuesto va a estar en contra de ese intervencionismo del Estado tan grande, y que va de alguna manera a reclamar, porque este intervencionismo del Estado lo que hace, según estos capitalistas, dice que de alguna manera los perjudica en cuanto a las relaciones laborales, que hace que el trabajador no rinda lo que tiene que rendir porque tiene tantas garantías que entonces no hay una competencia como tiene que haber, y que a su vez esto atenta contra la inversión de los capitales privados. Entonces dice que termina perjudicando de alguna manera esta incidencia del Estado, y que necesitan que se libere el mercado para que se pueda restablecer, ¿no?, esta relación de trabajo entre capitalistas y trabajadores, sí, propietarios o empleadores y del trabajador. Entonces, de esta manera se va a pasar a este Estado neoliberal, donde ya vamos a pasar, ya no vamos a tener el estado de bienestar, y a su vez, inclusive este Estado neoliberal va a tener mínimas garantías, inclusive menores a las que tenía el Estado liberal, ¿sí? Lo único que va a marcar de alguna manera las relaciones sociales va a ser el mercado, ¿sí? Estos más o menos son los tres primeros estados, cómo se fueron dando de acuerdo a los acontecimientos sociales que fueron transcurriendo a nivel mundial, y después ustedes van a ver que también vamos a tener este estado en épocas de globalización. Este estado en épocas de globalización tiene que ver justamente con el auge, como decíamos, de este capitalismo, el avance de esta industrialización, que lleva también su correlato en el avance que hubo en las comunicaciones, el factor de las comunicaciones, en los medios de transporte y demás, que hizo claramente que el Estado pudiera romper, ahí está. Bien, les decía, perdón, estoy acá leyendo los chats, chicos, un segundito. ¿Qué me preguntabas, Marcos? Si es la organización política, perdón. Voy a habilitar ahí, así lo voy escuchando. Marco me preguntaba si el Estado es la organización política. En realidad, la organización política es lo que le decía, lo que hablábamos recién, es que esta organización política, en esta cuestión, ahí, ¿se escucha, Marcos?
Sí, Sí. ¿Qué me preguntaba? ¿Si el Estado se basaba únicamente en una organización política? claro, si la nación era la gente y el Estado una organización política que maneja el territorio. Maneja- Vos me preguntás respecto de la nación. Eh, no, si lo que puse del Estado, si eso es el Estado. ¿Si el Estado qué, perdón? Si el Estado es la organización política. Sí, en realidad tiene que ver un poco más con la organización política. El Estado, como decíamos, se constituye por todo, está constituido no solo por el territorio, sino por esa población que está en el territorio, y a su vez esa organización política es el medio a través del cual se regula esa relación entre los miembros de esa población, ¿no es cierto? Que sí está delimitado geográficamente. El problema es cuando la delimitación geográfica empieza a estar de alguna manera cuestionada con estos factores de globalización con los que estábamos hablando. Es decir, cuando nosotros trasvasamos esa barrera geográfica a través de esta situación de globalización con la que uno se ve afectado, sobre todo ya hace varios años, pero quiero decir, actualmente uno ve que la posibilidad de la comunicación, de las redes sociales y demás, ha favorecido que uno pueda traspasar las barreras nacionales y hay mucho comercio internacional. Y de hecho es muy común que uno cuando ve, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la importación y exportación de tecnología, si vamos a un caso concreto acá en Argentina, vemos que, por ejemplo, una determinada empresa busca la mano de obra o la materia prima en un lugar, hace el ensamblado de algo en otro lugar, y por ahí comercializa en otros países a su vez. Entonces toda esta situación viene un poco a cuestionar estos límites territoriales del Estado, hasta dónde el Estado puede inferir en estas políticas o en estas cuestiones de mercado, que no tiene que ver únicamente con lo político, sino con las cuestiones de mercado, cuando nosotros tenemos barreras nacionales que están siendo alteradas de alguna manera por estas vías que tenemos de intercambio, de comercialización, de medios de transporte y demás. De hecho, con las computadoras pasa que generalmente los insumos vienen de otro lado y en Tierra del Fuego se ensamblan para distintas marcas y se vende el producto ensamblado acá, pero con materia prima que surge de otro país, ¿no es cierto? Entonces ahí, con todas estas cuestiones, uno lo que se empieza a plantear es de esta manera hasta dónde, eh, hasta dónde se puede perdón, ahí me estaba averiguando, perdón, estaba viendo Jeremías que no podía entrar, pero no lo tengo para admitirlo. Ahí está. Bueno. Ah, bien. Sí, claro. Porque en realidad no debe poder entrar Jeremías porque no estaba admitido con el usuario como corresponde. Si es Galaxy, como me estaba comentando acá Delfina, puede ser que por eso, porque lo retiré de la clase y no lo podía identificar. Ese fue el problema. Y Bruno, necesito también que tenga activada la cámara. Para la próxima ya estamos terminando la clase. Ahí está, gracias Bruno. Bueno, les comentaba, para ir terminando con esto, porque si no se nos está terminando la clase, nos quedan unos minutitos, lo que lo que estábamos hablando recién es justamente esta barrera, este límite geográfico que tiene el Estado, como de alguna manera, con la evolución del tiempo y esta situación, realmente se ha cuestionado demasiado. Y de hecho vemos el derecho internacional público y privado como rigen en materia de estas cuestiones, porque ya así como una empresa de otro país puede venir y instalarse en el nuestro, así puede pasar a la inversa con el nuestro, con una empresa argentina que se sitúe en otro lado, y en estas cuestiones ahí vemos el tema de las leyes o cómo se aplican esas leyes en el territorio. Y si ese territorio que trasciende, fijándose una empresa en otro lado, qué normativa le es aplicable y demás, ¿no es cierto? Entonces esta cuestión también viene a poner un poco en tela de juicio este límite territorial en el que el Estado puede ejercer sus leyes y demás. La idea ahora es, ya no nos queda más que unos minutos, si ustedes tienen alguna duda que podamos ir evacuando estas dudas, así después podemos continuar con el próximo tema, ¿sí? Así que si quieren ya les habilito
los micrófonos para que los tengan. Profe, una pregunta, ¿va a haber prueba del tema? Mirá, la idea es tomar alguna prueba más, o sea, en realidad yo tengo varias evaluaciones de ustedes, es importante, sí, que para poder llegar a la nota con el trimestre estén todos los trabajos entregados, están todos evaluados, y por supuesto que tengo gente que si no me entrega el trabajo antes del trimestre, de que cierre el trimestre, no puedo considerarlo porque no tengo el trabajo entregado. Más allá de la nota, ¿no es cierto? No estamos hablando del puntaje de la nota, sino que tengamos los trabajos terminados. La idea es poder tomar algo de estado para poder redondear los conocimientos de este primer trimestre. El problema, o por ahí la dificultad se está dando en buscar alguna modalidad de examen, pero bueno, por eso les dije, yo ya tomé este trabajo que es para entregar el jueves, que era un trabajo bastante extenso también para que puedan realizar, y bueno, la idea es poder cerrar con algo con respecto de estado para ya poder cerrar las notas, ¿sí? Esa es la idea. Profe, Sí. y de la nueva página que pusiste, porque yo ayer entré a la plataforma y aproveché y lo hice anoche, Sí. lo que era para hoy. Sí. ¿Esa página hay que sacarle captura a los resultados o ya a vos te aparece? No, en realidad, yo en la página me aparecen, hoy justo le comentaba a Yosu que como yo lo agregué en Classroom, si lo contestan en Classroom, a mí directamente me aparece hasta la calificación que ustedes obtuvieron y demás. A ver, no es para tener una nota numérica, chicos, no es que el puntaje que sacaron en esto influye en una nota conceptual, es un trabajo, era una actividad de alguna manera lúdica para poder hacer un poco más interactiva una explicación, y que ustedes a medida que fuera trascendiendo el video puedan ir viendo cuánto interpretaban o qué entendían a medida de que avanzaba el video y les iba preguntando a través del multiple choice. Son los temas que desarrollamos hoy, y no es para que tenga una nota numérica, es para que tenga una forma un poco más interactiva, ya que no lo podemos desarrollar en clase. Esa era la idea, así que eso no se preocupen, sí me interesaba que lo hicieran todos para que ustedes también vayan viendo, y porque era otra forma de ver lo que el tema que terminamos abordando hoy, nada más que por eso. Pero con eso no se haga ningún problema, formaba parte de una actividad nada más, ¿sí? Sí, no sé si acá en este grupo particular, pero sí que todos los trabajos estén hechos, el que tenga los trabajos en grupos desaprobados, que las notas no le alcanzan, yo creo que les puse a todos que el que tenía posibilidad y quería mejorar su nota tenía la posibilidad de reentregarlo, y por supuesto que se tienen en cuenta otros factores. Yo les puse a ustedes, les puse el contrato pedagógico, y la nota se integra con muchas cosas más que no tienen únicamente que ver con esa nota numérica, ¿no es cierto? Así que es una nota integral, ¿sí? No tiene que ver con el número únicamente de un trabajo práctico. Sí, por supuesto, el tema de que entre todos podamos ser respetuosos con lo que hacemos y hacerlos a conciencia, y que no me entreguen trabajos de otro y este tipo de cosas, porque estas sí son las cuestiones que no se admiten por el respeto del que les hablé desde un principio, que suele pasar también. Eso sí, que por supuesto tiene una calificación más que negativa, pero después en el resto lo vamos a ir trabajando. Bueno, chicos, se nos está terminando la clase, ya nos quedan unos minutitos, así que si no tienen ninguna otra consulta, ya después nos reencontramos en la próxima clase. Y después Jeremías, bueno, ustedes le informarán, que lo tuve que retirar del grupo por la disposición que hay de la institución de que tenemos que dar de baja a quien no se identifique en el grupo.